Dios los bendiga en esta tarde, casi ya noche, son las 6 de la tarde, con 15 minutos. Les habla el pastor Jesús Verástegui y quisiera traer un sermón muy bonito, aparte de que nos da miedo, nos da temor hablar de la muerte, pero siempre es bueno hablar de la muerte porque todos y cada uno de nosotros un día tendremos que llegar a ese momento. ¿Y qué nos enseña la Biblia acerca de lo que hay después de la muerte? Yo quise ponerle por título a este sermón que la muerte es un sueño. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo enseña. La muerte es un sueño en el cual un día nosotros vamos a dormir y vamos a despertar en otro lugar. Probablemente dormamos en un lugar aquí y vamos a despertar posteriormente en otro lugar. Y la Biblia nos enseña cómo, ¿verdad? ¿Dónde? Es el único libro que nos puede enseñar qué hay después de la muerte. ¿Por qué? Porque nadie ha ido al otro lado de la muerte y regresar, solamente Jesucristo. Y es el único que nos enseña qué hay después de la muerte. Transmitimos desde Laredo, Texas, la Iglesia Cristiana Restauración. Les habla el pastor Jesús Verástegui y queremos que escuche atentamente este sermón. Voy a estar tocando el libro de San Juan, capítulo 11, versos del 1 al 15. Y prepárese porque va a aprender el porqué del miedo, el porqué la muerte, el porqué el COVID, el porqué esta pandemia nos ha estado robando la paz a todos los hogares. No piense usted que a unos cuantos, no. Esto es general, esto es mundial. Es a la raza humana que somos nosotros, en el cual Dios está enseñándonos por qué está pasando esto en el mundo actual. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz en este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Padre, gracias te damos por esta palabra que tú has puesto en mi corazón. ¿Por qué? Porque la muerte está tocando puertas todos los días. En estos días he escuchado de varias personas que yo amo y que han muerto, y amigos creyentes, pastores, quizás también hasta gente que no conozco, pero tú sabes quiénes son cada uno de ellos. Y yo quiero dar una palabra de consuelo y esperanza para los que estamos escuchando estas palabras. Los muertos pues ya están contigo. Tú los trajiste hacia ti, tú los llevaste hacia ti por alguna razón, y pues nosotros no nos molestamos por eso, sino que sabemos que está todo en control. Tú sabes a quién das vida y a quién das muerte, pero queremos dejar esta palabra como esperanza para saber, cuando nosotros nos acerquemos a ese umbral, saber qué es lo que debemos de hacer. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Quita toda oscuridad, toda duda, todo demonio, átalo en el nombre de Jesús para que llegue a los oídos de las personas que van a escuchar este sermón, Padre. Amén y amén.
Estaba escuchando yo las noticias que en los Estados Unidos ya hay 180,000 muertes por el COVID-19. Y en México ya llegó la suma a 61,000 los muertos por COVID. Y es alarmante los números, las cifras que nosotros escuchamos vez tras vez en las noticias. Pero yo me hago varias preguntas. Yo soy muy, ¿cómo le podría decir? Muy detallista en las cosas, ¿no? Yo me hago preguntas. Y yo me hice estas preguntas. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Es Dios quien permitió esta epidemia? ¿Por qué nos tocó vivir a nosotros en este tiempo? ¿Por qué no en otro tiempo pasado, en tiempo de abuelo, de abuela? ¿Por qué nosotros, específicamente nosotros, por qué estamos viviendo este tiempo de tormento, de inseguridad, de confusión, de miedo en la gente? Yo veo el miedo reflejado en la gente y eso me mortifica a mí. Ahora, ¿qué cosas buenas puede traer esta epidemia? Si acaso trae alguna cosa buena. ¿Es esto uno de los juicios de Dios? Esta pregunta me hizo entender que, como si fuera un filtro, me llevó a ver la parábola de la cizaña, como que simbólicamente es parecida, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que en el fin del siglo Dios enviará a los ángeles a seleccionar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero yo me quedé meditando en esa palabra. Está en el capítulo 13 de San Mateo, si lo gusta buscar. Y dice que en el postrero, al final de los siglos, dice que enviará a los ángeles a escoger quiénes van a estar, ¿verdad?, delante de Dios y quiénes van a ser enviados al infierno, al lago de fuego. Y como que esto que está pasando es como un filtro, ¿verdad?, en el cual Dios está pasando un sedazo, un colador, como dicen las amas de casa que hacen la comida, tienen coladores y ellos lo utilizan para que se quede lo que es bueno y lo que es malo se deseche, ¿no? Y yo le pongo aquí como si fuera un filtro en el cual algunos mueren y otros no, como si la muerte escogiera de entre muchos los seleccionados, los que tienen que partir de este mundo. ¿Por qué le digo? Porque yo he visto que muchas personas son infectadas por el COVID y los meten en cuarentena y salen ilesos y ya supuestamente están inmunes. Como desconocemos cómo se mueve este monstruo invisible y no sabemos si lo traes en los zapatos, si lo traes en el aire o si lo estornuda alguien y está volando y se mete por los ojos, se mete por la nariz, se mete por la boca, no sabemos. O nos tocamos o agarramos algo y nosotros mismos nos infectamos. No sabemos, somos unos ignorantes acerca de esta epidemia que se desató y ha traído falta de paz, inquietud, tormento en la gente, en las familias. Los ancianos, los adultos están preocupados porque tienen hijos y tienen que salir a trabajar y volver al hogar y volver a abrazar y querer abrazar a tus hijos y no puedes. ¿Por qué? Me imaginé cuando Naamán, el que tenía lepra, no podía acercarse a su esposa a abrazarla y darle un beso. ¿Por qué? Porque lo iba a infectar o lo iba a contagiar. Y muchas familias ahorita ya están contagiadas, están en cuarentenadas. Y yo le digo a esas familias, no tengan miedo. Mira, si una hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad de Dios, y tú tienes fe, y conoces a Dios, y sabes que no va a permitir que ninguno de tus niños, de tus niñas, de tus hijos sean tocados. Yo me hago esta pregunta, ¿en realidad le tenemos miedo a esa epidemia o le tenemos miedo a la muerte? Porque es muy confuso, o sea, ¿la raíz cuál es? ¿Qué es en realidad a lo que le tienes miedo? Si nosotros sabemos que Dios en su soberana voluntad, Él es el que escoge, Él supervisa quién se muere y quién no se muere. Y si tú le tienes miedo a la muerte y no te has arreglado tus cuentas con Dios, pues déjame decirte que este sermón es para ti. Tienes que alinearte, tienes que subirte al track a donde debas tú sentir la seguridad que ya arreglaste tus cuentas con Dios, porque si de pura casualidad
eres el seleccionado por Dios, de que ya tengas que estar delante de la presencia de Dios, pues yo pensaría 3, 4, 5, 6 o infinidad de veces saber si no tengo yo un pecado oculto que me avergüence, por el cual Dios me pudiera enjuiciar y mandar al infierno. Porque nada más a 2 lugares hay que dice la Biblia que nosotros podemos ir cuando muramos. Es o vas al cielo o vas al infierno. Todos vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo así está diseñado. Dios, cuando forma el hombre, lo hace a su imagen y su semejanza. Y lo hizo eterno, no lo hizo para que viva 70, 80 años, como dice el Salmo 90, en los más robustos, sino que cuando Él pase para estar para el Señor, dice en Eclesiastés que nadie conoce el día de la muerte. Conoces el día que tú naces y hasta le pones ahí. Y muchos que creen en tonterías de Capricornios y que Piscis y todo eso, eso es astrología, eso a Dios no le agrada. Y mucha gente se rige por los astros y por tonterías, por ignorancia, porque en realidad Dios conoce el día que tú naciste y conoce el día que ya te va a recoger. Y yo conozco muchos que Dios les ha prolongado la vida porque han hallado gracia en Dios, se han humillado, le han pedido perdón, se han arrepentido y Dios mira esas lágrimas y les alarga los días. Es por eso que Él sabe de quién tener misericordia y de quién no. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia. Yo tengo misericordia de quien yo quiero tenerla y yo le doy vida al que yo quiero y al que no quiero se la quito. Esa es una voluntad soberana de un Dios todopoderoso que Él decide por nosotros. Entonces, le pongo aquí, ¿quién decide quién vive y quién muere? Pues Dios. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Pues Dios sabe por qué. Y yo le pongo aquí, ¿usted en dónde está fundamentada su fe para este tipo de circunstancias? Cuando la muerte llegue a su vida y le toque la puerta, ¿usted está seguro de que va a ir con Dios? ¿O va a ir al cielo o va a ir al infierno? Le pongo aquí, si le tocara a usted ser de los seleccionados por la muerte, ¿estuviera usted seguro que iría al cielo o que iría al infierno? Pues déjeme decirle que la muerte es un ángel muy poderoso, pero es nuestro enemigo. Y mucha gente adora la Santísima Muerte, que de Santísima no tiene nada. La muerte es un enemigo. Yo no sé por qué la adoran. O sea, es como si estuvieran adorando al diablo. Pues no entiendo, pero bueno, pues la gente por su ignorancia, por tenerle miedo a la muerte, la adoran para ver si tiene misericordia de la muerte y no se lo lleve. Pero les voy a decir que están rotundamente equivocados, porque el que decide quién muere y quién vive es Dios. Cuando Jesucristo fue a la cruz y clavó sus manos y sus piernas ahí, en sus pies, en la cruz, dice que le quitó la llave a la muerte y al infierno. Y Él sabe y decide quién se va o quién se quita. No es la muerte ya no tiene poder sobre los cristianos. Pablo dice, ¿dónde está, oh pues, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si el Señor te las quitó cuando fue clavado en la cruz, ya no tienes poder. Entonces me hace entender que la muerte es un sueño, pero también es un aguijón que mortifica a la gente, que nomás intimida a la gente. Debiéramos de tenerle más miedo a Dios que a la muerte, que a la epidemia, que al COVID. ¿Por qué tienes miedo, cristiano? Me da vergüenza. O sea, toda persona que dice que cree en Jesucristo y le tiene miedo al COVID, pues déjame decirle que tu fe no está bien fundada, bien fundamentada. Eres un pusilánime cobarde que no sabes lo que dice la Biblia. La Biblia te da la esperanza, te da la certeza, te da la fuerza, te da la seguridad de que tú te vas a morir porque Dios lo decidió. No porque lo haya decidido la muerte ni porque lo haya decidido el COVID. Entiéndanlo, cristianos. Tenemos que reforzar nuestra fe para no tenerle miedo a nada. Aquí le pongo, no se va a llevar a nadie que Dios no quiera. La muerte viene por el pecado.
entre más seas desordenado y peques continuamente, más pronto sí vas a morir. Eso es letal. La muerte es un aguijón, ya lo dije. ¿Se termina la vida con la muerte? Es otra pregunta que me hago yo aquí. ¿Hay vida todavía después de la muerte? ¿Hay vida después de la vida? En realidad, la Biblia dice que sí. Y dice que también es como un sueño la muerte. Dice, por lo cual decimos en estas palabras, dice 1 Tesalonicenses 4:15, dice, por lo cual decimos esta en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir que los pastores, los creyentes, tus familias, tus familiares que han muerto, que han pasado a estar para con el Señor, están dormidos porque serán resucitados en el día postrero, dice el Señor. Ellos ya están delante de la presencia de Dios, están disfrutando en un lugar agradable. Agradable los que se portaron bien, porque la Biblia habla que hay otro lugar de tormento. Eclesiastés 12:7 dice que somos de polvo. Tenemos que ir al polvo y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Quiere decir que cuando Dios diseña al hombre, toma del polvo y hace como un muñeco de arcilla, de barro, y posteriormente le da soplo de vida. Entonces quiere decir que lo que le da vida es al hombre, es el espíritu que Dios sopla dentro de él. Así lo enseña la Biblia. Yo no lo digo porque lo diga al azar, sino que la Biblia así lo dice. Pero dice Eclesiastés que cuando el hombre muere, tiene que ir a dar al polvo. Yo no sé por qué se toman la libertad las personas de incinerar a los muertos y guardar las urnas en sus casas. Eso es antibíblico. Eso yo respeto que lo hagan, pero déjenme decirle que si esas cenizas no las sepultan en la tierra, ustedes darán cuenta por eso que hicieron, sin comentar, sin preguntar a un líder cristiano o a una persona que conozca lo que dice la Biblia, porque ahí dice, ¿verdad? También en el libro de Amós dice que una cosa tengo contra ti, que calcinaste los huesos. O sea, es pecado cremar, pero la gente pues no sabe y lo hace porque se ahorran dinero. Y pues si ya lo calcinaste, bueno, pues ya lo cometiste el error, pero sepúltalo en la tierra, porque así debe de ser. La muerte no es un juego, hermano, la muerte es algo serio. Le estoy diciendo que es un ángel que ejecuta la voluntad de Dios. Leímos en el párrafo donde Lázaro muere. ¿Y por qué me hago esta pregunta? ¿Por qué Jesús tardó para ir a ver a Lázaro? Porque si los discípulos le decían, maestro, pues si es tu amigo y está vivo todavía, alcanzamos a encontrarlo con vida. Usted si tiene una familia, su papá, su mamá, su tío, su hermano, su tía, su primo, se está muriendo, no va usted inmediatamente para encontrarlo con vida, no vaya a ser que se vaya para el otro mundo y no lo alcanzó a ver con vida. Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas porque él pasaba las tardes llenos, agradables en el fresco de sus casas. Llegaba, le lavaban sus pies, le daban de comer y la plática de ellos era agradable porque ellos eran esenios y los esenios tenían la costumbre de ser hospedadores en sus casas. Ellos tienen la costumbre de que si viene un invitado es como si todo le debieras de ofrecer todo, y entonces ellos amaban mucho a la gente pobre y ayudaban mucho a la gente pobre. Entonces amaban a Jesús y le daban hospitalidad. Ahí lo recibían Lázaro y sus hermanas. Y yo me hice esta pregunta: ¿por qué te tardaste tanto, Señor, a ir a ver a tu amigo? Si me dijeran un amigo mío, yo iba corriendo, dejaba de trabajar, dejaba de hacer lo que hacía. Si podía ir en avión, iba en avión, o si me tenía que ir corriendo, iba corriendo. Porque mi amigo, mi hermano está muriéndose. ¿Sabe qué era lo que estaba sucediendo en el ámbito espiritual? Los sacerdotes judíos y los judíos, ellos tenían entendido en la Torá
les enseñaba que después de 3 días, ellos ya no había esperanza de resurrección. Ya no había manera de que un muerto pudiera Dios hacer el milagro y resucitarlo. Entonces el Señor se tardó un día más para quitarles esa venda de los ojos, de que Él tiene poder aún sobre la muerte. Por eso cuando Él muere, muere porque Él da ofrenda a su vida, porque el poder de la muerte, ¿sabe qué es? El aguijón de la muerte es el pecado que nosotros cometemos. Ahorita lo dije, si tú pecas seguido te vas a morir. Si pecas y pecas y pecas, te drogas, destruyes tu cuerpo y estás viciado en los vicios y no tienes límite para frenar, te vas a morir pronto. Por eso vemos jovencitos en drogas ahí debajo de los puentes, ya como unos guiñapos, se ven ya para partir, para morir, porque el pecado los está matando, los lleva a la muerte. Entre más peques, más pronto mueres. Eso es lo que deberíamos de saber nosotros, de guardarnos, de no pecar. Lo más que podamos extender nosotros eso, entenderlo y aceptarlo y ejecutarlo, nosotros tendríamos largos días de vida. Le pongo aquí, había esperanza todavía en 3 días después de muerto, pero Dios podía hacer un milagro, pero Jesús desafió aún la muerte y las creencias de los sacerdotes para demostrarles que Él era el Mesías tanto esperado por los judíos. Y era trascendental lo que estaba ocurriendo en esa semana desde que enfermó Lázaro hasta su resurrección, que posteriormente murió y volvió a dormir de nuevo. ¿Por qué? Porque vemos que Jesús llega y Marta se le acerca y le dice: Rabí, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y le dijo Jesús: ¿no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No podían entender que Jesús hablaba en términos espirituales. Nosotros vamos a morir un día, vamos a dormir, pero despertaremos delante de su presencia. En la mañana yo puse un comentario que salió de mi corazón. Dije: la verdadera felicidad se conoce después de la muerte. Porque aquí nosotros disfrutamos una felicidad por goteros. Días estamos tan felices, pero vienen los problemas, vienen las amenazas de epidemia, vienen las preocupaciones. Vemos que a mi vecino ya se murió, que el señor de la tienda se murió, que mi primo, que mi tío, que mi cuñado, que mi cuñada. Y empieza el diablo a hacer su obra en nuestra mente. Empieza a aventar dardos. El maligno dice que avienta dardos a nuestra mente y mete el temor y el miedo. No la vas a hacer. Ya estás contagiado. No vas a vivir. Pues tú te conformaste porque ya viviste, pero faltan tus hijos. Tus hijos no han vivido y empiezas a tronarte los dedos y a preocuparte y a mortificarte, cuando si tú lees tu Biblia y lees las promesas de vida que Dios nos da, que dice: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. ¿No crees que si? Le dijo a Marta: no crees, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El poder que nosotros tenemos radica en nuestra fe. Nosotros no andamos por lo que vemos, andamos por fe, por lo que no vemos. Si el Señor viviera aquí, nos avergonzaría a todos. Si viniera en este momento como con los apóstoles, les decía: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Los cristianos ahorita son hombres y mujeres de poca fe que tiemblan y andan con sus piernas temblando por el COVID. Téngale miedo a Dios. No le tenga miedo al COVID ni al diablo. El diablo no tiene el poder más que el que Dios le delega. El COVID no tiene el poder más que el que Dios le delega. Tuviéramos mejor que hincarnos y pedirle perdón a Dios para que el COVID no nos haga estragos. Si ya estás contaminado, híncate con tus hijos, agárrense de tu mano y dile: Señor, en ti confiamos, sabemos que vamos a librar este demonio que se ha introducido en nuestro cuerpo. Y Dios
escuchará tus lágrimas y moverá todo un ejército para que tú no seas tocado. ¿Sabe que cuando yo voy a un funeral, me gusta cuando predico de Lázaro, hago una reflexión? ¿Qué hizo Lázaro en ese inter de esos 4 días? ¿Qué estaba haciendo Lázaro? Pues dice la Biblia que ya estaba amarrado, ya lo habían embalsamado y lo habían puesto en una cueva, en una tumba, y ya olía mal, ¿no? Pues 4 días ya apesta. Y una vez escuché un relato de niños que cuando Lázaro llegó al cielo, eso no es bíblico, se lo voy a platicar porque tiene sentido. Y dice que entró a un lugar, ¿verdad?, donde estaban los grandes hombres de Dios y todos estaban en una reunión. Y uno testificaba: yo con una piedra derrobé un gigante, se llamaba David. Otro decía, se levantó y traía un cayado, decía: yo con este cayado abrí el mar rojo con el poder de su fuerza, con el poder de su espíritu. Era Moisés. Abraham dice: yo pues vivía en un lugar pagano y escuché una voz que me dijo: no quisieras, hijo mío, salir de ahí a una vida mejor que yo te ofrezco, donde hay abundancia de comida, donde fluye la leche y la miel. La leche y la miel son símbolos de prosperidad y de derroche, de satisfacción. Y cuando todos voltean a ver a un intruso que estaba ahí, Lázaro, estaba viendo para todos lados, y todos voltearon a ver a Lázaro, y Lázaro estaba ahí. Dice el relato para los niños: ¿y tú quién eres? Dice: pues yo solamente, no sé por qué estoy aquí, pero del que están hablando ustedes. Dice: yo le lavaba sus pies cuando llegaba cansado a mi casa, le daba una toalla, le daba un plato de comer. Y en eso se oye una voz ahí en el cielo y retumba y dice: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y óiganlo, me está llamando, tengo que ir a ver a mi Señor, porque me está buscando. Y Dios te está buscando a ti. Y aunque estés en el borde de la muerte, y aunque estés ahorita que el médico te haya dicho tienes COVID, no tiembles, más bien afirma tu fe, porque el Señor te está llamando. Ven, ven, practica lo que te enseña, lo que está escrito en la Biblia. Mucha gente no lee su Biblia y me dice: yo soy creyente. Ah, sí, ¿cuántos versículos de la Biblia te sabes? No, pero es que a donde yo voy no nos enseñan. Ah, por eso. Entonces, tú nomás crees, le dije, porque hasta los demonios dice la Biblia que creen, pero no conocen la Biblia. Le digo, tienes que conocer la Biblia, porque ahí están plasmadas las promesas que te dan, la seguridad. El Salmo 91 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, el Salmo 23, y cuando dice también caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, el Salmo 91, el Salmo 1, todos y cada uno de ellos trae una promesa que nos va a hacer sentir que nosotros podemos atravesar por el fuego, por las inundaciones, por las epidemias, y no nos va a tocar el mal, ni nos va a contaminar, ni nos va a infectar. Y también nos enseña que si comieres o bebieres cosa mortífera, aún hasta veneno, no te hará daño. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a sobrevivir en una pandemia en la que todo el mundo está? Tú la traes y no me la pegas, ni saben dónde está. Para empezar, guardan distancia, pero ¿quién te dice que la distancia no te pega? ¿Quién te va a decir que vas a ser exento de ser infectado? Estamos viviendo algo nuevo. Ni los doctores saben, ni el gobierno sabe. Ya están haciendo una vacuna, pero no saben ni qué es, ni cómo funciona. ¿Quién sabe? Las epidemias, lo dije en el sermón pasado, las epidemias que han estado aquí sobre la tierra y que han infectado a mucha gente, miles de gentes, han estado hasta por 4, 5, 6 años hasta que no inventan la vacuna. Pero en ese ínter, en esos 5 años, pues si te las vas a pasar encerrado, pues
guarda comida para 5 años, para que no salgas a ver a nadie. ¿Sabes que nosotros tenemos poder en lo que nosotros tenemos? En la oración tenemos poder, porque le pedimos a Dios que el mal no llegue a nosotros, que la plaga no toque nuestra morada, ni a ninguno de nuestros hijos, ni a ninguno de nuestros seres queridos. Yo le hago aquí a reflexión, le pongo, querido amigo, si tú tienes miedo a la muerte, al contagio, porque me imagino que en realidad no es el contagio, es a la muerte. Le pongo, esta pandemia, en lugar de hacernos mejores personas, de ayudarnos a unos a otros, los que son ricos ya ni están disfrutando en el viajar, no están disfrutando a gusto sus riquezas, porque ya ni pueden viajar ni pasear a gusto. Le pongo, usen su dinero para ayudar a la gente que está perdiendo sus trabajos. Gánense la gloria de esa manera de perdido. O sea, si tienes dinero y no sabes qué hacer, pregunta en qué empresa desocuparon a las personas para que les ayudes. Hace 2 o 3 meses yo desocuparon en una compañía, en una empresa, en un restaurante. Y yo les envié 10,000 pesos. Le dije, van a alcanzar de a 200 o de a 300 pesos, pero yo ya puse mi grano de arena, porque en este tiempo debes de ser mejor cristiano que cuando ibas y te dabas golpes de pecho ahí en la iglesia y ya nada más te faltaba persinarte como los católicos. Digo, pues, ¿qué te pasa, cristiano? Para esto te entrenó el Señor, para este tiempo. Para ese tiempo estuvimos nosotros metidos dentro de los edificios, enseñando entrenamiento, enseñando doctrina. ¿Para qué? Para que te la pases encerrado. Mira qué lindo mi rey, qué linda reina tenemos, de que es muy buena cristiana, se sabe versículos de memoria, pero no los pone en práctica. Esos son los creyentes que yo no sé qué cuenta le van a dar a Dios. Yo en lo personal trato de hacer lo más que puedo. Tú también deberías de estar haciendo lo tuyo. Le pongo, los creyentes debiéramos de estar ejerciendo el cristianismo a todo lo que da, hablarle a la gente de Cristo, afirmar a los débiles, inyectarles fe en este tiempo en el que el miedo se ha apoderado de muchos cristianos que no leen su Biblia, están débiles, y los que están fuertes tenemos que estarlos motivando. En el Señor hay salvación, en el Señor hay una respuesta segura para tu vida. Cuando termine esta pandemia, le pongo aquí, debiéramos ya de haber hecho cambios en nuestra vida, ser mejores a hoy que como éramos antes de la pandemia. Le pongo aquí, ejercer todos juntos lo que le gusta a Dios, que nos amemos los unos a los otros, que ya no haya diferencia de religiones. Ay, es que tú eres católico, ay, es que tú eres protestante, ay, es que tú eres mormón, ay, es que tú eres, ay, tú la traes y no me la pegas. Somos iguales delante de Dios. Si tú amas a Cristo, eres mi hermano. Pero si tú no amas a Cristo, la Biblia condena a esas personas que no aman a Cristo. Te voy a decir solamente un versículo para que te lo grabes. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Si no crees en Jesucristo, nadie te va a obligar. Pero si tú crees en Jesucristo, eres mi hermano, eres mi hermana, porque amas al mismo Dios que diseñó todo. Porque dice la Biblia que en Él fueron creadas todas las cosas, en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, en Él subsisten, porque Él las preparó para nosotros. Dios se hizo carne para que nosotros entendamos que debemos de hacer un cambio en nuestra vida, que el diablo nos va a estar engañando todo el tiempo y que nosotros tenemos que cambiar las cosas. Esta pandemia nos enseñó que los edificios, las iglesias, las catedrales, los podios, todos los edificios que hay para alabar a Dios están obsoletos. No sirven para nada. Porque si eres un verdadero hijo de Dios, en tu hogar puedes alabar a Dios.
así como lo están haciendo los niños a través de la internet. Están recibiendo clases de sus maestros seculares, les están enseñando el abecedario, les están enseñando los números. Así debiéramos nosotros de aprender la Biblia. Hoy que estás encerrado y en cuarentenado, ponte a leer la Biblia, porque van a pasar los 40 días o los 30 días o lo que te hayan dicho. Muchos dicen que después de 2 semanas todavía necesitas otra semana más, que serían 14, 21 días de cuarentena. En esos 21 días te podías aprender 21 versículos de perdido. ¿O cuándo piensas leer la Biblia? ¿O cuándo piensas? La Biblia es un testamento en el cual tu padre te está diciendo: te voy a dejar la casa, te voy a dejar el carro, te voy a dejar la troca, y todo esto lo vas a tener, pero tienes que portarte así. Tienes que portarte así, porque eso es la Biblia para nosotros. Es el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento nos está dando a entender que es un testamento que que estamos heredando algo. Estamos heredando la vida eterna. Nos enseña cómo conducirnos por esta vida. Que no le tengamos miedo ni al diablo, ni al oscurito, ni al qué dirán. Yo no tengo por qué darle razón a nadie de mi comportamiento más que a Dios. Escúchame bien, Iglesia Cristiana Restauración. Si tú estás preocupado, ¿dónde estoy? Debieras de estar orando por mí, para que Dios me use donde quiera que yo esté, y no estar dudando con tonterías. Dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo, y todo tiene su hora, y todo tiene su cumplimiento debajo del cielo. Y dice: tiempo de nacer y tiempo de morir. El morir es que si yo pienso que voy a morir, yo debiera estar haciendo cambios en mi vida, para que si Dios, tengo que estar delante de su presencia, decirle: perdóname, Señor, porque por ignorancia nunca me acerqué a ti. Muchos tienen a Dios como un botiquín, lo utilizan más para las emergencias. Los ángeles salen todos los días delante de la presencia de Dios. Si nosotros los pudiéramos ver, son millares y millares, ejércitos que van hacia la tierra, que vienen del cielo. Hay escaleras por donde bajan los ángeles, suben y bajan, dice la Biblia, y están siempre en misiones especiales. Y una de esas misiones eres tú y tu familia. ¿Por qué temes? ¿Por qué le tienes miedo a la muerte? Pablo dice: para mí el vivir es ganancia, porque si estoy vivo, hablo a la gente de Jesucristo. Y el morir es ganancia, es porque al morir yo estaré delante de la presencia del que yo he predicado por durante tantos años. Y le decía a un jovencito que le estoy hablando de Cristo: cambia tu vida, hijo. El tiempo se está acercando. Yo sí quiero, yo aquí me retiro, le digo, porque lo que he hecho yo para el Señor, le dije, no hay un libro en el que yo pueda llenar a las personas que Él les ha ayudado, y que muchas de esas personas han sido ingratos, han sido, por no decirles otra palabra, han hablado a mis espaldas, han dicho tonterías de mí cuando yo les di de comer en la mano. Con mi mano comieron. Y yo sé que muchos de los que me están escuchando les ha pasado lo mismo. Los has ayudado y te han traicionado, han hablado mal de ti y dicen estupideces de ti, porque no saben, no conocen qué tan cerca estás tú de Dios. Hermano que me escuches, te estoy hablando a ti, cristiano. No tengas miedo. Si al Señor le place llevarte, yo quise poner aquí que se necesita para ir al cielo. Solamente dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y
toda tu casa. ¿Qué se necesita para ir al infierno? Pues solamente no creer en Jesucristo. Porque hay muchos teólogos que te dicen que tienes que hacer esto y que tienes que hacer esto, que tienes que bautizar y que tienes que hacer. Ya no hay tiempo para eso. Ahorita solamente hay tiempo para el arrepentimiento genuino. Estaba un ladrón a un lado de la cruz de Cristo y le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Ese ladrón entró al cielo escoltado por Jesucristo. Tuvo el privilegio de ir con el Hijo de Dios a ese umbral, a ese momento donde los ángeles dicen: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y los ángeles se preguntaban: ¿quién es este Rey de Gloria? Porque Jesucristo entró al cielo golpeado, lastimado, con sus agujeros en sus manos, con una corona de espinas sangrante y con una llaga supurando sangre. Este es el Rey de la Gloria, que dio su vida por ti para que no te mueras por el COVID. Cree en Él y serán salvos tú y toda tu casa. Yo soy la resurrección y la vida, le dice Jesucristo a Marta. Y el que esté muerto vivirá. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Dice Pablo: si nosotros no creíamos que Jesús resucitó de entre los muertos, vana es pues nuestra fe. Hemos desperdiciado el tiempo. Si no crees en Jesucristo, tu vida no tiene esperanza, ni tu familia tiene esperanza. Pon tu fe en Jesús. Mucha gente pone su fe en los santos, en las vírgenes, en tonterías, en Buda, los musulmanes, en otras cosas, hasta en la piedra, hasta en la madera, hacen ídolos y hacen dioses. Pues yo respeto que creas en vírgenes y que creas en San Martín de Porres y en San Juditas y todo lo que tú creas. Eso no te va a salvar de ir al infierno si no crees en Jesucristo. Y Jesucristo no comparte su gloria con nadie, créemelo. No le estés poniendo tu virgen por enfrente, porque estás ofendiendo al Dios Todopoderoso que creó el universo, que creó las Pleiades, el Orión, la Osa Mayor, la Osa Menor, el sistema planetario, el Sol, las estrellas y todo lo que tenemos alrededor, el mar, los ríos. Juan pudo ver la gloria de Dios. Dice que se paró en el lugar, en visión, y vio un trono blanco ahí. Dice: vi un trono blanco ahí y uno sentado en él. Y dice: y había 4 seres vivientes que le estaban adorando de día y de noche. Eran serafines, seres de fuego, que son los que pueden acercarse, los que se pueden acercar más a Dios. Porque Dios es como un sol, es algo hermoso. Un arco iris está ahí, dice. Está sentado Jesucristo al lado, a la diestra de su Padre, intercediendo por ti, por mí, por tu familia, por todos los contaminados por el COVID. Ahorita estamos llorando en la iglesia porque un miembro amado de nosotros, que es un pan de Dios, está luchando contra el COVID en el hospital. Ya lo intubaron. Pero te digo a ti, Sarita, que el Señor es el que decide. Si Tony ya quiere estar delante de la presencia de Dios, gloria a Dios. Y si te lo deja, pues lo vas a tratar mejor que como lo tratabas antes. Porque ya fue a la orilla, ya estuvo tocando, ya está abrazando a su Señor y le está pidiendo por su vida. Porque Él cree
cree en Jesucristo como tú y como yo. Pero dice Juan que en ese momento vio una multitud de ángeles que le cantaban y que decían: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus juicios. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién, si tú hiciste todo lo que disfrutamos? Eres dueño de mi vida. Aún el embrión mío lo viste en el vientre de mi madre y me escogiste para predicar tu palabra cuando yo era un asno, un burro que no sabía, que necesitaba buscar a Dios, porque los vicios pierden a la juventud y los alejan de Dios. Joven que me escuchas, dice Eclesiastés en el capítulo 12: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, en los cuales tú digas con tu propia boca: no hallo en ellos el contentamiento, porque van a venir días en los que ya no vas a disfrutar tu juventud, ni tu fuerza, ni lo que tienes, porque tendrás la necesidad de Dios, porque habrá un hueco en tu corazón que no lo llenará ni la droga, ni el sexo, ni el dinero, ni todo lo que puedas disfrutar. Acércate a Dios, joven que me escuchas. La muerte es solamente un sueño en el cual vamos a cerrar nuestros ojos y al despertar estaremos con el Señor. Y puede ser de algún accidente trágico, o puede ser de una enfermedad, o al salir a la calle, no sé, cualquier cosa Dios utiliza para llevarnos delante de su presencia. Y no es nada trágico despertar un día delante del Señor y empezar la verdadera felicidad que Dios ha proveído para nosotros. Dijo Jesucristo: me voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Porque si no fuera así, yo no hubiera venido a sacrificar mi vida y entregarle el sacrificio, porque yo quiero que todo aquel que crea en mí tenga acceso a mi morada y a los cielos. Si la tierra se te hace bonita, mi hermano, déjame decirte que no vas a tener capacidad para ver lo que hay en el cielo. Juan quedó maravillado, dice: vi las calles de oro, el mar de cristal, y no había necesidad de luz porque el reflejo de la presencia de Dios alumbraba toda la ciudad. Millones y millones de ángeles descienden a la tierra para protegerte, para cuidarte, para sanarte. Solamente ten la fe en Jesús y salvo serás, dice la Biblia. Haz una oración conmigo cuando escuches este video y lo estés viendo. Si quieres tener acceso al cielo, solamente haz esta pequeña oración conmigo. Cierra tus ojos y sé sincero con lo que le vas a decir. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de corazón, palabra y pensamiento. Haberte fallado, haberte ignorado por tanto tiempo. Quiero que seas el dueño de mi vida. Quiero que entres aquí en mi corazón y tomes control absoluto de él, porque me equivoco todos los días de mi vida. Hazme una nueva criatura. Yo quiero entrar al reino de los cielos. Yo quiero entrar al cielo y verte cara a cara y platicar contigo. Me arrepiento, Señor, haberte fallado, y te pido que seas el Señor de mi corazón. Amén. Les habló el pastor Jesús Verástegui. Espero que este mensaje les haya llegado a su corazón, porque ya son los últimos días para nosotros, al menos para mí, ¿verdad? Yo siento que, como Pablo decía, presiento y siento que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y estoy esperando que el Señor me llame y me llame a su presencia, y quiero ser digno de estar ahí, aunque le incomode a muchos, porque a veces que la gente no puede ser monedita de oro para caerle bien a todos, pero yo sé quién soy, Jesús, y yo sé que Él me ama mucho y
es tierno conmigo, y es dulce, y es amoroso, y me cumple cada deseo que hay en mi corazón. Aunque nunca hable ni le diga media palabra, Él me da, Él me provee. Gracias, Señor, por el trabajo, gracias por la salud, gracias por todo lo que le das a mi familia, por mis hijos, los 2 varones, por mis hijas, las 2 mujeres, por mi yerno, por mis nueras. Gracias por ellos, por mis nietos y nietas que tú me has dado. Bendícelos, levanta tu rostro sobre mi familia, alza sobre ellos tu rostro, ten misericordia de ellos y pon en sus corazones paz, como lo haces conmigo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano.